Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada agradecerles por contar con la participación de ustedes en lo que sería este nuevo webinar de neuroimágenes en el desafío diagnóstico de la enfermedad anti-MOG. Mi nombre es Emilia Osasanz y yo voy a ser moderadora. Les voy a presentar ahora a quienes nos van a acompañar. La doctora Paulina, subjefa del Departamento de Diagnóstico por Imágenes. También vamos a contar con la presencia de la doctora Ángeles Neider, jefa del Departamento de Neuropediatría, y con Isaura, que ella es instructora de la Jefatura de Residencias de Neuropediatría y también médica de staff de FLENI. Esperamos que lo encuentren provechoso y al final vamos a dar lugar a una serie de preguntas para cualquier cosa que surja durante la charla. Bueno, buenas tardes. Para introducción, un poco contarles qué son los anticuerpos anti-MOG. Son anticuerpos contra la glicoproteína del oligodendrocito de la mielina, que son anticuerpos que ya se conocen desde hace décadas, pero que con los métodos que teníamos de detección previamente no permitían ser tan exactos, de hecho se confundían con otras patologías, y el día de hoy, con el ensayo basado en célula, que es el gold estándar para la detección a nivel mundial, ya hablamos de un biomarcador dentro de los síndromes desmielinizantes adquiridos. Hay muchos nombres propuestos para estos pacientes, pero hoy por hoy utilizamos MOGAD o trastornos asociados a MOG, en donde ya podemos considerarlo casi como una entidad per se. Tienen varias similitudes con lo que es esclerosis múltiple o el espectro NMO asociado con ACOP4, pero más allá de los anticuerpos, hoy tenemos algunas características clínicas y radiológicas que nos permiten o nos ayudan a sospecharlo, y es lo que vamos a intentar hacer con el webinar del día de hoy. Siguiente. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me va a tocar un poco hablar de la parte radiológica y bueno, contarles un poco que para abordar a nuestros pacientes con sospecha de enfermedades desmielinizantes, nosotros contamos en nuestra institución con protocolos específicos de resonancia magnética, que son protocolos estandarizados y que están validados por sociedades internacionales. Nosotros habitualmente utilizamos el equipo 3 Tesla con la bobina de 32 canales para el estudio del encéfalo y de los nervios ópticos, y con bobina de 8 canales para el estudio de la médula espinal. Dentro de las secuencias fundamentales o core para el estudio encefálico, contamos con la secuencia Cubo-FLAIR, tanto para los estudios de inicio como para los estudios de seguimiento y de control post-tratamiento, y también utilizamos secuencias 2D, como la secuencia de densidad protónica T2, FLAIR, difusión, y también, muy importante, la secuencia volumétrica 3D-T1, pre y posgadolinio. Para el estudio de la médula espinal utilizamos secuencias 2D, T1, T2 y STIR, y también secuencias en plano axial. Y para el estudio de los nervios ópticos utilizamos dos secuencias core, que son la secuencia STIR en plano axial y coronal y la secuencia T1 FATSAT pre y post gadolinio. Nuestros protocolos siempre están validados por estas sociedades internacionales que realizan consensos año a año, y en este último caso validamos nuestro protocolo con el último reporte de Magnims del año 2021. Bueno, vamos a empezar con los casos clínicos. El primer caso clínico es Antonia, es una paciente de 8 años de edad que nosotros conocemos en noviembre del año pasado. La paciente consulta por una disminución aguda de la agudeza visual de 48 horas de evolución y mucha cefalea asociada. Cuando ingresa la paciente al examen físico tenía un severo compromiso de su agudeza visual. De hecho, en el ojo derecho tenía visión bulto y en el ojo izquierdo visión cuentadedo, lo cual es frecuente en la neuritis óptica en pacientes pediátricos. Asociada a discromatopsia, no tenía defecto pupilar aferente, lo cual es esperable por el compromiso bilateral, pero sí tenía en el fondo de ojos edema de papila. Obviamente se interna, se hace una resonancia de cerebro con cortes finos de órbita y médula completa, que ahora vamos a ver, y una punción lumbar en donde el citoquímico lo único que mostraba era una hiperproteinorraquia de 89.
Con todo este cuadro clínico radiológico, se pide el panel de enfermedades desmielinizantes tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Acá en FLENI consta del anticuerpo anti-MOG y el anti-AQP4. Y iniciamos el tratamiento con corticoides a 30 miligramos kilo día durante 5 días. Se reevalúa a la paciente presenta una respuesta positiva, pero una respuesta parcial. Vemos que la agudeza visual ha mejorado mucho en el ojo izquierdo, con una agudeza visual de 8 en 10, pero en el ojo derecho continuaba con 2 en 10. ¿Sí? Acá estamos ante la presencia de una neuritis óptica bilateral asimétrica, entonces tenemos que continuar con el tratamiento agudo y realizamos inmunoglobulina en forma endovenosa, 2 gramos kilo, durante 2 días. Se reevalúa a los 7 días, esperando que haga efecto la gama, y continuaba mejorando, pero no totalmente. Como pueden ver, seguía comprometida la agudeza visual del ojo derecho. Ahí recibimos los anticuerpos positivos anti-MOG, y bueno, avanzamos con el tratamiento a plasmaféresis, se hizo 7 lavados, la paciente mejoró casi totalmente de su agudeza visual y se fue de alta con corticoide y micofenolato durante 6 meses, esperando la acción del micofenolato. Después se descendió el corticoide y actualmente está con micofenolato. Cabe destacar que en junio de este año, 6 meses después del inicio, en un control, comienza a referir síntomas vesicales, poliacuria, tenesmo. Se interna, se hace una nueva resonancia en busca de nuevas lesiones. La resonancia es totalmente, digamos, mejorada con la previa, así que esto se asume como síntomas residuales, lo cual es, digamos, bastante frecuente y lo que está reportado en la bibliografía para estos pacientes. De igual manera, el último control la vimos ahora hace menos de un mes. La paciente está totalmente asintomática, con una agudeza visual perfecta y sin ningún síntoma, así que ahí estamos. Siguiente. Estas son las imágenes de debut de enfermedad de nuestra paciente, donde podemos observar en la fila superior es la secuencia volumétrica FLAIR, cubo FLAIR, que yo les había comentado en el protocolo de estudio que utilizamos habitualmente, donde podemos observar lesiones focales, algunas con límites no tan netos, a nivel de la región lateral y posterior del bulbo derecho, y lesiones focales subcorticales a nivel de la región bifrontal, temporal derecha, subinsular anterior izquierda y sobre la región parietal derecha respectivamente. Y en la fila inferior contamos con secuencias volumétricas FLAIR T1, donde podemos observar que ninguna de las lesiones descriptas presentan modificaciones ni captaciones anómalas con el contraste. Estos son los cortes dedicados al estudio de ambas órbitas de nuestra paciente, donde podemos observar un incremento de calibre del nervio óptico derecho. Fíjense en el plano coronal STIR cómo se aprecia ese incremento importante del calibre con una discreta hiperseñal. También el nervio óptico izquierdo está afectado, pero en menor proporción. Y en el plano axial con técnica FLAIR, fíjense que la lesión del nervio óptico derecho es longitudinalmente extendida, pero se mantiene dentro del segmento intraorbitario, y que la lesión del nervio óptico izquierda es más predominantemente anterior, que ejerce una impronta en la papila y que tiene un compromiso más bien vulvar, retrovulvar, característico de esta entidad. Tras la administración de gadolinio, que es la imagen sobre la derecha en plano coronal, veíamos una ligera captación de la vaina perineural del nervio óptico derecho, que era el nervio óptico que estaba más afectado desde el punto de vista clínico. Y a nivel de las imágenes de la región de la médula espinal, observábamos varias lesiones focales, la gran mayoría confluentes. Había una lesión focal con límites poco precisos a nivel de S2, pero sí a partir de S7, T1, veíamos lesiones longitudinalmente extendidas, que algunas se discontinuaban a lo largo de toda la médula espinal dorsal, y sí, llegando a la región del cono medular, veíamos un área discreta de hiperseñal. Pero sí, lo interesante en esta paciente, en nuestra paciente, fue la presencia de captación anómala con el contraste de algunas de las raíces de la cauda equina anteriores. Fíjense cómo las raíces de la cauda equina anteriores reforzaban y presentaban un discreto engrosamiento también en su morfología.
Y estas son las imágenes de control de nuestra paciente ya en el año 2021, donde podemos ver una resolución ad integrum de todas las lesiones cerebrales, así como también los nervios ópticos recuperaron su calibre y presentaban una intensidad de señal conservada, sin la impronta que veíamos del nervio óptico izquierdo sobre la región de la papila. Y también a nivel de la médula espinal veíamos una resolución ad integrum de todas las lesiones, ninguna lesión nos llamaba la atención, pero sí solamente veíamos una discreta hiperseñal a nivel de la región del cono medular, que tal vez eso explicaría los síntomas que había referido recién Isaura, nuestra paciente. Bueno, ahora vamos a presentar otro caso completamente distinto para remarcar la gran variabilidad sintomatológica de este espectro de enfermedades producidas por MOG. Esta es una chica de 17 años, previamente sana. Cuando empieza su enfermedad tenía 12, sin ningún antecedente familiar ni personal de importancia, y debuta con una crisis parcial compleja. Esto ocurre en Bahía Blanca, no la conocemos en ese momento. Refieren un electroencefalograma que no mostraba alteraciones y fue tratada con clobazam unos solos meses y se retira la medicación. 3 o 4 meses después, ya en el principio de 2015, vuelve a presentar una crisis parcial, esta motora, en miembro inferior derecho, bien focal, no solamente porque afectó el miembro inferior, sino porque se acompañó de una crisis versiva, y en ese momento se estudia más en profundidad, se hace una resonancia que cuando terminemos esta presentación la vamos a ver en detalle. Un nuevo electroencefalograma que no mostraba alteraciones, se hace potenciales evocados visuales que fueron normales, un líquido cefalorraquídeo que fue normal, se le pidió bandas y anticuerpos anti-QP4, ambos negativos, y un perfil reumatológico normal, y se medica con levetiracetam. Cabe destacar que cuando nosotros la recibimos, nos causó sorpresa que se le haya solicitado tanto bandas oligoclonales como anticuerpos anti-QP4 a una paciente que solo había tenido convulsiones, pero después cuando veamos la resonancia vamos a entender el motivo de este pedido que ya traía desde su lugar de origen. Seguimos a la paciente durante muchos años y desde el 2015 hasta 2020 la paciente estuvo totalmente asintomática hasta fines de 2020. Año a año repetimos electroencefalogramas que en la gran mayoría fueron negativos y repetimos resonancias donde no había ninguna imagen nueva. Y a fines del año pasado presentó en forma sucesiva dos cosas muy llamativas. En primer lugar, recibimos el segundo electro anormal de toda su vida y pocos días después aparece una crisis focal nuevamente. Y a las pocas semanas hace una neuritis óptica retípica. En ese entonces recibe metilprednisolona, todo esto en Bahía Blanca, en la época más cerrada de la pandemia, con lo cual la paciente no pudo viajar, y el diagnóstico de la neuritis óptica que se hizo en ese momento fue por clínica, porque no se hizo tampoco resonancia. Una vez que la situación se libera un poco más, vienen a Buenos Aires y ahí es donde hacemos las imágenes que les vamos a mostrar. Y le pedimos anticuerpos, el panel entero, tanto MOG como AQP4, que fue todo negativo, pero que hay que aclarar que la paciente estaba recibiendo corticoides por la reciente neuritis óptica. Nos quedó una impresión tan fuerte de que esto podía tratarse de una enfermedad por anticuerpos MOG, que decidimos esperar 3 meses posterior a la suspensión del corticoide, repetir los anticuerpos y ahí sí fueron positivos. Entonces, en una forma muy resumida, es una chica que tuvo un par de convulsiones y 5 años después vuelve a tener convulsiones y neuritis óptica. Nos llama mucho la atención que entre medio hubo 5 años en los cuales no hubo ningún tratamiento, salvo el anticonvulsivante, y la chica no hizo ninguna actividad inflamatoria nueva. Pasamos a las imágenes y te escuchamos, Paulina, las imágenes de Vicenta. Bueno, y en Vicenta pudimos observar lesiones también focales, una sobre el sector lateral izquierdo del bulbo, como pueden apreciar en las imágenes FLAIR, y también lesiones llamativas, algunas eran córticos, yuxtacorticales, sobre la región del cíngulo anterior izquierdo, y también el compromiso del cuerpo calloso, como pueden apreciar en la imagen de la derecha, con también un compromiso de la región
yuxtacortical o córtico yuxtacortical del cíngulo posterior izquierdo. Tras la administración de contraste podemos ver un tenue refuerzo con márgenes poco definidos de la lesión que se ubicaba a nivel del bulbo, y las restantes lesiones no presentaban modificaciones tras la administración del contraste. Estas son imágenes ampliadas, como para destacar un poco el compromiso, que no es un compromiso típico, por eso la verdad que me pareció interesante que las imágenes estuvieran ampliadas, ya que había un compromiso, como digo, del cuerpo calloso, de la región anterior, pero también había un compromiso yuxtacortical y un compromiso también de la región posterior del cuerpo y del istmo calloso. Y en el plano coronal, para destacar un poco ese compromiso selectivo de la región del cíngulo, fíjense cómo la corteza está discretamente afectada, y en la imagen inferior el compromiso del cuerpo calloso. Estas son imágenes ampliadas para que las puedan apreciar mejor. Y a nivel de los nervios ópticos, lo que sí veíamos que nos llamaba un poco la atención era que los nervios ópticos eran tortuosos de manera bilateral y simétrica, pero no veíamos un cambio en la intensidad de señal claro, ni una impronta en la papila como veíamos en el otro paciente, pero sí lo que fue llamativo en esta chica fue la presencia de una discreta hiperintensidad de señal sobre la región lateral izquierda del quiasma, como está señalado con estos ROIs de color rojo, y tras la administración de contraste no veíamos modificaciones tampoco ni captaciones anómalas de la región quiasmática. Estas son las imágenes de control de nuestra paciente, donde podemos observar la desaparición de la lesión vulvar izquierda, pero sí se apreciaba una tenue hiperseñal y un discreto adelgazamiento del istmo del cuerpo calloso, así como también una tenue hiperseñal de la región lateral izquierda del quiasma. Antes de pasar a la siguiente paciente, yo quiero comentarles que cuando esta paciente, la que acabamos de contar recién, debutó en el 2014 y 2015, todavía no habían aparecido papers que correlacionaran las convulsiones con el anticuerpo anti-MOG. Entonces lo discutimos en sucesivos ateneos y nos llamaba muchísimo la atención las imágenes que encontrábamos y nos parecía muy difícil poder relacionar la clínica de la paciente con esas imágenes que hoy con el anticuerpo en la mano y toda la nueva bibliografía que existe sí se nos hace más fácil de entender. Este es un tercer caso, también muy distinto a los anteriores, de una adolescente de 16 años, postpuber, digo esto porque a la hora de hacer diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple es muy importante, que no tiene antecedentes personales ni familiares a destacar y que consulta por un mes de evolución de cefalea, pero una cefalea que tenía varias banderas rojas. Era muy persistente, la despertaba por la noche, se asociaba a vómitos y no tenía respuesta a AINES. Así llega a la institución con un examen bastante poco elocuente, su examen neurológico era completamente normal, excepto por una hiperreflexia rotuliana y un Babinski bilateral muy sutil y que no se sostuvo demasiado tiempo. Cuando le ingresamos, hacemos una resonancia que enseguida vamos a ver, una punción lumbar para descartar también pseudotumor con una presión elevada, pero queda claro que las imágenes no eran las del pseudotumor, con un líquido que tenía una hipercelularidad con 57 monomorfonucleares y unas proteínas normales y un potencial evocado visual compatible con una alteración prequiasmática. Cabe aclarar sin manifestación visual, o sea, la única manifestación clínica era esta cefalea tan intensa. Con este cuadro y las imágenes que ya vamos a ver, se decidió tratar con corticoides por 5 días y cabe destacar que al segundo pulso la paciente ya estaba completamente asintomática, la cefalea desapareció por completo, no volvió a vomitar y los escasos signos que habíamos encontrado en su examen físico desaparecieron. Se hizo mantenimiento con corticoides a dosis habituales y en 4 semanas se fue descendiendo. Meses después, porque en todos lados tenemos esta dificultad de no tener los anticuerpos en forma inmediata, recibimos la positividad por los anticuerpos anti-MOG, la negatividad de la QP4 y llamativamente las bandas oligoclonales positivas. Digo llamativamente porque esto no excluye el diagnóstico de MOG, pero es más frecuente en el MOGAD que las bandas sean negativas y más común encontrarlas positivas en un paciente con esclerosis múltiple.
Desde ese entonces hasta la actualidad la seguimos controlando clínicamente y radiológicamente en forma anual, y en ambos sentidos la paciente persiste completamente asintomática. O sea que ya tenemos 5 años de evolución con una chica que está absolutamente normal y con radiología totalmente normalizada. Mostrarnos las imágenes, Paulina, por favor. Estas son las imágenes también muy interesantes de esta paciente. Fíjense que también se observan algunas lesiones a nivel de la región protuberancial, sobre todo sobre la región posterior y lateral izquierda, mal definidas, y también lo que nos llamaba la atención en ella era una lesión que comprometía la región lateral derecha del hipotálamo, que bueno, esa era una lesión atípica para pensar en el MOG, y algunas otras lesiones que sí, que son más frecuentes de ver en MOG, como las lesiones subinsulares izquierdas, que eran yuxtacorticales o subcorticales, y también vuelven a aparecer lesiones en esta paciente a nivel del cuerpo calloso, que también no son tan frecuentes de ver en esta entidad, como otra lesión también subcortical frontal paramediana del lado derecho. Tras la administración de contraste, volvemos a ver que las lesiones referidas, ninguna presentaba modificaciones, ninguna presentaba áreas de captación anómala, similar a los otros pacientes, pero sí a nivel del estudio de la médula podíamos ver varias lesiones focales, algunas confluentes, que comprometían todo el cordón medular cervical a partir de C2 hacia distal, comprometiendo toda la región de la médula dorsal. Y fíjense que también el cono medular está comprometido en nuestra paciente. Las lesiones, ahí ampliamos algunas imágenes como para destacar que las lesiones eran más bien centromedulares, que comprometían la sustancia gris y que daban la típica apariencia de lesiones en H, como están descritas en esta entidad. Y bueno, a nivel del cono medular y el epicono estaban también las lesiones bien características de esta entidad, ¿no es cierto? Ambos dos pacientes interesantes porque ambos dos con lesiones a nivel del cono medular. Tras la administración de contraste, ninguna de las lesiones se modificaba significativamente y las raíces de la caudequina, en este caso, no presentaban tampoco modificaciones con el contraste. Estas son las imágenes de control de nuestra paciente, donde podemos ver la resolución ad integrum de todas las lesiones descriptas. Fíjense que no hay ninguna imagen como las que veíamos antes. Estos son los mismos planos de corte que los que habíamos visto previamente. Y se observa desaparición, o sea, de todas las lesiones, inclusive de las lesiones medulares, y viendo, digamos, inclusive también el cono medular normal, en cuanto a su apariencia de señal y morfología. Bueno, por último vamos a conocer a Emiliano con un fenotipo también diferente a todos los que venimos presentando. Él tiene 9 años de edad y su cuadro empieza en febrero del año pasado, del 2020. Consultan en Santa Fe, de donde ellos son oriundos, por fiebre de 4 días de evolución con síntomas gastrointestinales. Y comienza con compromiso de la conciencia, con algo de somnolencia, y posteriormente agrega crisis de 2 tipos, ausencias y crisis tónico-clónica generalizada. Se asume como una encefalitis, se indican los anticonvulsivantes, fenitoína, incluso requiere goteo de midazolam y antibióticos, y se deriva a una institución de mayor complejidad. Incluso durante el traslado presenta 2 crisis generalizadas, y cuando llega al otro hospital, el paciente estaba con un Glasgow comprometido, tenía 8 en 15, ingresa en terapia, necesita ARM, incluso con altos requerimientos de inotrópico. El paciente estaba grave. En ese contexto se hace una resonancia donde vamos a ver las imágenes y una punción lumbar con un citoquímico normal. Se comienzan a pensar otras etiologías fuera de la causa infecciosa y se pide un panel de encefalitis inmunomediada y desmielinizantes, todo esto en otra institución, donde, bueno, aparece el MOG positivo después de más o menos 20, 25 días de todo el cuadro inicial, y empieza a recibir corticoides a 30 miligramos kilo día. Ellos los indican por 10 días. El paciente recupera su estado basal de conciencia, pero continúa con muchas crisis y se va de alta con levetiracetam. La siguiente, por favor. En marzo hacen una consulta en otro centro, acá en Buenos Aires,
como continuaba con muchas crisis, deciden iniciar el tratamiento con corticoides vía oral nuevamente durante 15 días y hacer un descenso progresivo. Mejora levemente, pero en octubre nuevamente comienza con numerosas crisis, por lo cual se interna en otra institución, se hace una resonancia que lamentablemente no tenemos, y se indica inmunoglobulina endovenosa y se agrega al esquema terapéutico clobazam. Recibió 5 pasajes de gamma globulina mensual con muy poca respuesta clínica. Nosotros lo conocemos en agosto a Emiliano, en donde presentaba crisis de ausencia prácticamente diarias y crisis generalizadas cada 2 semanas, 20 días aproximadamente. Se hace todo un laboratorio normal, una poligrafía diurna patológica, donde incluso presenta una crisis electrográfica, y se hace un rezo de cerebro, que ahora vamos a ver, pero que tiene, digamos, mucha carga lesional, pero casi no captación de contraste, y ahí empiezan, digamos, con muchas dudas en cuanto a si esto era secundario a su enfermedad de base activa o era algo más bien secuelar. Venía con mucho tiempo de evolución, entonces lo primero que intentamos hacer es modificar el esquema terapéutico anticomicial, incluso agregamos valproico, intentamos modificarlo en forma ambulatoria, a ver si mejoramos. Tuvo una pequeña mejoría incluso inicialmente, pero en octubre continúa con crisis, digamos, bastante frecuentes, si bien ha disminuido, pero bastante frecuentes, así que decidimos con muchas preguntas iniciar como tratamiento de mantenimiento el rituximab. Recién estamos por empezar con las primeras dosis, así que todavía no sabemos cómo va a ser la evolución. Pero bueno, ahora Paulina nos muestra las imágenes. Bueno, estas son las imágenes de Emiliano, del debut. Son imágenes que no son nuestras, de acá de Fleni, pero bueno, nos las cedieron los médicos que lo recibieron a Emiliano. Y bueno, podemos observar, fíjense, en las secuencias de difusión, múltiples imágenes limitadas a la corteza, restrictivas, con afección de tanto la región frontal, temporal, parietal, la línea media, y estas imágenes llamativamente presentaban una marcada caída en el mapa de ADC. En la secuencia FLAIR, fíjense que las lesiones comprometían solamente la región cortical y que la corteza estaba discretamente engrosada, que la sustancia blanca estaba respetada y que los núcleos grises estaban también respetados. Y en la secuencia post-contraste lográbamos apreciar un discreto refuerzo leptomeningio. Ahora les voy a mostrar en las imágenes ampliadas para que lo puedan apreciar. Fíjense que había un discreto refuerzo leptomeningio, principalmente en la región frontal izquierda. Así que, bueno, estas imágenes realmente eran muy, muy impactantes y llamativas. Y era un fenotipo imagenológico nuevo para nosotros, no habitual, y la verdad que, bueno, empezamos a investigar este tema también, y estas son las imágenes de control, donde podemos observar lesiones focales que comprometen la corteza está adelgazada, tiene cambios de señal muy llamativos en FLAIR, que corresponderían a áreas de gliosis. También hay cierta atrofia cortical y también hay atrofia central. Los ventrículos ya estaban dilatados. Tras la administración de contraste había desaparecido el refuerzo leptomeningio, pero sí era muy llamativo la presencia de estas imágenes corticales donde eran secuelares, nosotros las asumimos como lesiones secuelares, con áreas de gliosis y retracción cortical y adelgazamiento cortical. Yo con este caso, después quiero pasar a otro caso, pero no sé si vos, Isaura, querés hacer algún otro comentario de Emiliano. No, sí, Pauli. Perfecto. Y bueno, ahora a raíz del caso de Emiliano, quiero compartirles un caso clínico que me compartió el doctor Francisco Sepúlveda desde Chile. Llamativamente la semana pasada me quiso compartir un caso para que pudiera verlo. Es un paciente adulto, en este caso, masculino, de 31 años de edad, que debuta con un cuadro sincopal, al cual se asociaron algunas crisis tónico-clónicas generalizadas, al cual se le asocia también una debilidad del hemicuerpo izquierdo, y también a los días agrega cefaleas muy intensas que no respondían a analgésicos comunes. Al paciente se le realiza una punción lumbar, donde se constata un líquido inflamatorio inespecífico, se hace antibiótico-terapia empírica
Y en ese momento también se empiezan a pesquisar anticuerpos y se lo estudia para encefalitis inmunomediadas, y en ese momento un anticuerpo positivo anti-MOG. Pero lo más interesante de este paciente son las imágenes. Fíjense que en la secuencia de difusión podemos ver una discreta hiperintensidad de señal cortical sobre la región temporoparietal derecha, con una leve caída en el mapa de ADC correspondiente en las imágenes. Fíjense aquí sobre el lado derecho, el hemisferio derecho, hay una discreta caída del mapa de ADC, pero las imágenes que son más representativas son las imágenes FLAIR. Estas imágenes FLAIR de la fila superior es una secuencia 3D FLAIR sin la administración de contraste, y en la fila inferior tenemos una secuencia FLAIR con la administración de contraste. Fíjense cómo las lesiones comprometen toda la región de la corteza cerebral, y que la corteza del hemisferio cerebral derecho, particularmente de la región temporoparietal, presenta un discreto engrosamiento. No hay compromiso de las estructuras gangliobasales ni de las estructuras grises profundas, y tampoco hay compromiso del hemisferio cerebral izquierdo. Y tras la administración de contraste podemos apreciar un discreto refuerzo leptomeningio asociado también a un refuerzo cortical intenso, particularmente sobre la región temporal y temporoinsular del lado derecho. Con lo cual nosotros a este paciente lo asumimos como un FLAMES, que es una nueva entidad descrita en el año 2017, que la cataloga como un síndrome clínico radiológico que asocia lesiones hiperintensas, corticales, en pacientes que debutan con cuadros de encefalitis y convulsiones con siempre la presencia del anticuerpo anti-MOG positivo. Entonces, nosotros a Emiliano también lo asumimos como un posible FLAMES. Emiliano tiene 16 años y este paciente tiene 31 años. El FLAMES fue descrito originalmente como una entidad unilateral, pero ahora hay más publicaciones, hay varios casos publicados en la literatura, pero que no son tantos, que han detectado que esta entidad puede ser bilateral, puede ser bihemisférica. Y bueno, aquí para mostrarles el refuerzo leptomeningio, fíjense en este paciente cómo se observa claramente en esta entidad. Así que bueno, esta es una nueva entidad, es un nuevo fenotipo clínico radiológico que podemos tener en cuenta y que lo tenemos que tener todos presentes como un posible diagnóstico diferencial. Bueno, entonces, para hacer digamos, resumir un poco desde el aspecto clínico, primero, digamos, lo polimorfo de lo que acabamos de presentar, ¿no es cierto? Presentamos una nena de 6 o 7 años que tuvo una neuritis óptica bilateral. Presentamos un adolescente que solamente tuvo una cefalea intensa con banderas agudas. Presentamos una prepuber que solamente tuvo convulsiones y 5 años después convulsiones con neuritis óptica, y presentamos un niño de 9 años que tuvo un cuadro de encefalítico que llevó a estar en terapia y ventilado con una epilepsia refractaria asociada. O sea que está clarísimo que la gama de expresión de este síndrome MOGAD es muy amplia. Y lo que tenemos que tener en cuenta que es más frecuente en la población pediátrica que en la adulta, y en la población pediátrica da cuenta de un porcentaje muy alto, tal vez hasta el 30% de los episodios desminimizantes adquiridos en la infancia. Fíjense que estamos siempre muy sensibles a la QP4, pero en pediatría su incidencia es bajísima comparada con la chance que tenemos de encontrar un niño con anticuerpos MOG positivo. Como decíamos, el espectro de manifestaciones clínicas es muy variada, pero estamos viendo que hay una tendencia a que sea edad dependiente. En los chicos más chiquitos, más tendencia a DEM; en los chicos más grandes, más tendencia a formas más focalizadas y que respetan la conciencia, como sería el espectro de neuromielitis óptica o las neuritis ópticas. Dentro de estos pacientes tenemos formas monofásicas y formas que tienden a recurrir. Hablamos de una proporción de recurrencia de un 30%, con un signo de pregunta porque no estamos realmente seguros de este número. Y el tema es que hoy no tenemos un marcador que en un primer cuadro nos diga qué chico
va a ser un evento monofásico y cuál va a recurrir. Y esta pregunta es fundamental porque nos marca conductas a tomar. Entonces hoy tratamos un primer evento y lo que hacemos es mantener una guardia muy alta como para ver si el paciente recurre y ahí sí decidir si amerita o no seguir su tratamiento. Los fenotipos más frecuentes, ya dijimos, es el de neuritis ópticas o el de ADEM, pero hay nuevos fenotipos como el FLAMES que recién presentó Paulina, los leucodistrofia-like y otros inclusive mucho más sofisticados y cuadros encefalíticos también. Ya dijimos que la tasa de recaída está alrededor del 30%, no tenemos certeza de si esto es así, necesitamos series más grandes. Y respecto de la evolución a futuro, parecería más favorable, pero aclaremos más favorable respecto de qué. Más favorable que el de la esclerosis múltiple y más favorable que la neuromielitis óptica. Y sobre todo favorable en aquellos casos que hacen un evento único y aislado. No tan favorable en aquellos casos que van a la recurrencia. La siguiente. Entonces, como grandes temas a resolver a futuro, tenemos pendiente la definición de criterios clínicos para el diagnóstico del MOGAD. También tenemos pendiente ver cuál es el rol que tienen los anticuerpos. En nuestro país solamente estamos haciendo anticuerpos cualitativos, pero hay lugares donde se hacen los cualitativos y hay muchos reportes que hablan de la importancia de cuando estos anticuerpos se negativizan para pensar en que este paciente tiene un curso monofásico y cómo en los casos que los anticuerpos vuelven a picar, uno tiene que estar con la guardia muy alta porque en cualquier momento viene un nuevo brote. Sin embargo, se han presentado pacientes con nuevos brotes con anticuerpos negativos y viceversa, con lo cual realmente la importancia del seguimiento con nuestros anticuerpos todavía está pendiente de estudiar. En aquel porcentaje, que es la minoría, dijimos entre un 20 y un 30% que va a recidivar, tratar de entender cuál sería la frecuencia de recaídas, porque todo esto nos va a dar pautas de cómo manejarlo y, por supuesto, todo lo que es tratamiento de mantenimiento está en plena discusión a nivel mundial. La siguiente y vamos a los key points en cuanto a las imágenes. En cuanto a las imágenes, creo que lo importante de recordar o tener en cuenta es que en la población pediátrica, como decía Ángeles, la forma de presentación más común desde el punto de vista clínico es el ADEM. Entonces, en las imágenes centrales tengo un paciente que tenía un ADEM con MOC positivo. Recordar cómo se presentan desde el punto de vista radiológico estas entidades con lesiones focales, algunas confluentes que comprometen tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Particularmente es importante recordar el compromiso bitalámico o talámico unilateral, el compromiso de los núcleos grises, el compromiso a veces difuso de la sustancia blanca y tener en cuenta estas imágenes para cuando tengamos un niño con síntomas compatibles con. Las imágenes de la izquierda superiores también son formas diferentes del MOGAD. Fíjense la afección también que es muy frecuente a nivel de la región del tronco encefálico, de la región protuberancial, de la región del bulbo, como habíamos visto en nuestras pacientes. También el compromiso de los pedúnculos cerebelosos es muy característico en la población pediátrica y recordar que también en el MOGAD puede existir un compromiso del cuerpo calloso, como vimos en 2 de nuestros pacientes, que si bien es una forma de presentación atípica ver el compromiso del cuerpo calloso, hay que tenerlo en cuenta que no es una presentación habitual, pero que puede estar en estos pacientes. En la fila del lado izquierdo inferior podemos ver ese compromiso difuso, también en otro paciente con lesiones de la sustancia blanca periventricular, pero que tienen límites poco definidos, son las fluffy lesions que describe la literatura, características, este es nuestro paciente, también es otro paciente con MOGAD, y las imágenes de la derecha, donde también podemos ver en el MOGAD lesiones focales, porque uno por lo general las imagina como lesiones más difusas, pero también en el MOGAD podemos tener la presentación de lesiones focales, como vemos en este paciente, con también compromiso del cuerpo calloso, y también puede existir refuerzo de las lesiones, como en la fila inferior de la derecha, con un refuerzo que puede ser en anillo, con un refuerzo irregular, con refuerzos, digamos, variables,
pero el refuerzo, tener en cuenta en los pacientes pediátricos, tanto a nivel encefálico como en la médula, son muy infrecuentes. También como puntos claves para recordar las imágenes a nivel orbitaria. Fíjense, recordar también que los nervios ópticos se pueden presentar como tortuosos, como podemos ver en este gráfico, y que las neuritis ópticas por lo general van a ser bilaterales, hasta en un 60% de casos de presentación inicial, y también que la afección es longitudinalmente extendida, pero siempre dentro del segmento intraorbitario. Por lo general, en el MOGAD no va a estar afectado ni el quiasma óptico ni el tracto óptico. Siempre la neuritis óptica va a ser bilateral, a predominio anterior y dentro del segmento intraorbitario. Puede haber compromiso retrovulvar, como vemos en este paciente en la imagen central, con impronta en la papila, y en el plano coronal el engrosamiento importante de los nervios ópticos, que también puede estar presente, y nunca dejar de olvidar, no olvidarnos que el refuerzo de la vaina del nervio óptico puede ser total, completo, o que puede ser un refuerzo incompleto, como las imágenes de la derecha. También para recordar o llevarnos a casa el compromiso medular, que es muy frecuente, que sobre todo en la población pediátrica el compromiso medular puede ser longitudinalmente extendido, pueden ser múltiples lesiones confluentes, que hay una afección de la médula, por lo general cérvico-dorsal, pero nos tenemos que acordar y llevar a casa que el compromiso de la región del cono medular nos tiene que hacer sospechar de la presencia de MOGAD, porque el compromiso de la región del cono medular no es tan frecuente en la enfermedad por neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica afecta más que nada la región cérvico-dorsal. También recordar esa imagen en H, característica del MOGAD, con la afección clásica de la sustancia gris de la médula y las lesiones también a nivel del cono medular, la hiperintensidad que por lo general puede comprometer hasta un 50% de la médula. Y compartirles también este caso, que es el caso de un MOG positivo en un paciente adulto, donde se describe ahora como último signo radiológico la pseudodilatación del canal ependimario, esta imagen lineal hiperintensa focal central, que es característico y que es bastante sugestivo de esta entidad, y que no solamente vamos a ver esta pseudodilatación del canal ependimario, sino que otras veces puede asociarse con un discreto refuerzo, inclusive también con la presencia de refuerzo leptomeningio, que se ha descrito últimamente como otro signo importante dentro de esta entidad. Y también, además de recordar los fenotipos atípicos, como los dos casos de Flames que pudimos compartir hoy con ustedes, también tener en cuenta que el MOGAD se puede presentar con casos muy, digamos, atípicos y muy infrecuentes de patrón de leucodistrofia-like. Estos patrones de leucodistrofia-like se han sido descritos más que nada en niños muy pequeños, menores de 4 años, y que son niños que por lo general debutan con un cuadro tipo ADEM, es decir, que comienzan con un cuadro de tipo ADEM y que luego en las recurrencias van sumando lesiones, y estas lesiones van a afectar más que nada la sustancia blanca y van siendo confluentes y van a dar un patrón característico tipo leucodistrofia-like. Si bien no es una leucodistrofia clásica, porque las lesiones afectan de una manera extensa a la sustancia blanca, pero son bilaterales y asimétricas. Y también recordar que este patrón de leucodistrofia-like puede presentar áreas de refuerzo de aspecto pseudonodular, como vemos en este paciente. Estas son todas imágenes de la literatura. Nosotros todavía no nos ha tocado ver un paciente con estas características. Son, como vuelvo a repetir, casos aislados de la literatura, y también está descrito que estos pacientes tienen un peor pronóstico y que por lo general pueden tener trastornos cognitivos más severos. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Ángeles, Isa, ¿quieren hacer algún comentario? Solo destacar desde el punto de vista clínico que cuando la detección del MOG no era por CELA-6 como se hace hoy en día, se asociaba con esclerosis múltiple. Y hoy se sabe que es un fuerte predictor negativo de esclerosis múltiple. O sea que una vez que nosotros tenemos un primer evento desminimizante y recibimos un anticuerpo MOG positivo, descartamos esclerosis múltiple en ese paciente.
Y otro punto muy importante es que en los pacientes con esclerosis múltiple nosotros hacemos un seguimiento a 2 puntas, clínico y radiológico. Siempre le explicamos a la familia del pacientito que puede que el paciente esté completamente asintomático, pero que en las imágenes aparezca nueva actividad inflamatoria que por supuesto debemos tratar porque el futuro del paciente está comprometido por esa actividad inflamatoria, aunque no haya dado clínica. En el caso del MOG esto no es así. Nosotros hacemos solamente una resonancia y un control clínico al año porque no se ha visto nuevas imágenes inflamatorias sin aparición de manifestaciones clínicas. En ese sentido, sería también mejor la evolución y más fácil el seguimiento de estos pacientes. Bueno, yo quiero hacer un par de agradecimientos a la doctora Isaura González, que nos acompañó en todo este trayecto con las historias clínicas, con los pacientes. Bueno, realmente muchísimas gracias, Isa, por colaborar con nosotros. Y bueno, al doctor Andrés Gilmore, que realmente colaboró muchísimo en la preparación de las imágenes, también estuvo muy involucrado, también al doctor Carballo y al doctor Carnevale, que también colaboraron en la presentación de algunas imágenes, a todos los miembros de los departamentos de neuropediatría y diagnóstico por imágenes, que siempre trabajan con tanta devoción. Gracias por estar siempre. Y bueno, también al doctor Chávez, que estuvo preparando también todo este evento, que nos ayudó con las presentaciones, y a la doctora Emilia Osa, que es nuestra moderadora. Te dejo la palabra, Emilia. Bueno, perfecto. Muchas gracias a las tres por las excelentes charlas. Ahora han surgido algunas preguntas que me resultan bastante interesantes. En función del tiempo no tenemos mucho tiempo, pero vamos con la primera, que es ¿cuál es el tratamiento más apropiado para el abordaje del MOGAD? Estaba para la doctora Ángeles Isaura, por supuesto. Bueno, el tratamiento en agudo es igual en cualquier evento inflamatorio. O sea, si yo recibo o si nosotros recibimos un paciente con un primer evento inflamatorio agudo, así no podamos discriminar si es una neuromielitis óptica, es un MOG o es una esclerosis múltiple, en agudo son los pulsos de corticoides y si no alcanza con esto la gamma globulina y o eventualmente la plasmaféresis. Y en ese entonces yo todavía no tengo el diagnóstico. La gran discusión es cuándo tengo que hacer una inmunomodulación del paciente y es en aquel que recae y nosotros no sabemos quién va a recaer y quién no. Cuando tenemos un segundo evento, se propone en principio 6 meses de corticoides concomitante con micofenolato que se extiende los 2 primeros años y al final de esos 2 años revalorar el paciente. Otros proponen directamente tratar con rituximab, pero la discusión más importante es a qué paciente voy a tratar y a cuál no, y esa todavía no está zanjada hoy. Perfecto, muchas gracias. Acá surge otra pregunta para vos, Paulina, que me resulta también a mí que me puede servir bastante, que dice el doctor Pablo, en el Flames, según tu experiencia, ¿el realce es más unilateral, bilateral, es indistinto? Bueno, esta entidad es nueva para todos nosotros, así que la verdad que la estamos conociendo ahora. Yo he revisado un poco la literatura. Los primeros casos que fueron descritos en la literatura en el año 2017 fueron unilaterales, pero ahora comenzaron a aparecer, a describirse otros casos con anticuerpos positivos que son bilaterales. Y cuando los casos son bilaterales, por lo general el refuerzo leptomeningio es bilateral. Así que, bueno, creo que hay que considerarlo cuando lo veamos de forma bilateral, hay que tenerlo en cuenta. Creo que es un desafío para todos los radiólogos y también para los clínicos, porque es una nueva entidad, con la cual siempre también hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Pero creo que realmente hay que empezar a tenerlo en cuenta y para barajarlo como una nueva entidad, principalmente en la población adulta. Fue descrito más en población adulta y fue descrito, dicen que tiene una prevalencia de hasta un 60%, por lo menos en los casos reportados hasta ahora, más en hombres. Buenísimo. Y una última pregunta acá, ya por el tiempo, ya para terminar, que es que yo la comparto también claramente, una de las doctoras dice, en lo que es el desafío del diagnóstico de las imágenes para esta entidad MOGAD, si vos tenés algún tip o algún criterio o algo en el que te basás como para dejarnos a nosotros como guía. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver los pacientes pediátricos con MOG, con la doctora Ángeles, la verdad que las dos estábamos muy motivadas para estudiar este tema y creo que, bueno,
comenzamos a juntar pacientes, sobre todo la doctora, que es súper especialista en el área, y juntamos varios pacientes y presentamos un trabajo en el Congreso Europeo de Radiología con un grupo de médicos, entre ellos estabas vos, donde empezamos a ver las lesiones, pero que las lesiones en ese momento eran más parecidas. O sea, las lesiones eran yuxtacorticales, subcorticales, iban apareciendo y desaparecían, aparecían otras. La gran mayoría de las lesiones no reforzaban con el contraste, pero a medida que pasó el tiempo y que fuimos sumando pacientes, las lesiones cada vez iban cambiando y bueno, como realmente mostramos estos casos que fueron seleccionados por la doctora Ángeles, casos atípicos con compromiso del cuerpo calloso, compromiso por ejemplo, de la paciente esa que tenía el compromiso de la región lateral izquierda del quiasma, es decir, que las imágenes pueden ser variables. Sí, tener en cuenta la presentación de ADEM en los niños pequeños, pero en los otros pacientes las imágenes pueden ser variables. O sea, creo que hay que tener en cuenta un poco todos los prototipos de presentaciones y sobre todo en los niños más grandes, la presentación de los nervios ópticos, que los nervios ópticos muchas veces nos pueden inducir, las características de la neuritis óptica nos puede inducir digamos, a diferenciarnos de las otras entidades inflamatorias desmielinizantes, tales como la QP4 o la esclerosis múltiple. Nosotros en el MOG específicamente no podemos utilizar el signo de la vena central, ya que es muy infrecuente la presentación de lesiones focales, a diferencia de sí el AQP4 y en la esclerosis múltiple, donde las lesiones son focales y donde nosotros estamos siempre atentos a ver ese signo de la vena central que se hace positivo en las placas de esclerosis múltiple hasta en un 86% de los pacientes o en un 85%, y que puede ser positivo también en las enfermedades por AQP4, pero en un menor porcentaje de casos, hasta en un 19 o 20% de casos. O sea, ahí sí podemos utilizar el signo de la vena central, pero no en esta entidad. Creo que hay que estar abiertos, hay que conocer los distintos fenotipos imagenológicos y sobre todo pienso que lo fundamental es el contexto clínico. Creo que es importantísimo tener, digamos, el dato clínico y, digamos, el trabajo cotidiano nuestro del radiólogo tiene que siempre estar basado en la palabra del neurólogo que nos envía el paciente y charlar con ellos para poder orientarnos nosotros también al diagnóstico de esta entidad tan compleja. Buenísimo, creo que queda más que claro. Antes que nada, hacer extensivo el saludo y las felicitaciones a las tres doctoras. Para mí es un honor tener estas profesoras de la neuroradiología, la neuropediatría. Muchas gracias a la doctora Ángeles Isaura y a vos, Pauli, por todo este tiempo. Y te dejo, ahora te paso el agradecimiento. Antes que nada, quería invitarlo formalmente al próximo webinar, que ya va a ser el último del ciclo de este año 2021, el martes 7 de diciembre, sobre intervencionismo de columna, que vamos a contar con la participación del doctor Lambre, la doctora Salvático y el doctor Marino. Bueno, y nuevamente gracias Isa y principalmente Ángeles por todo el apoyo que nos dieron desde el punto de vista clínico para poder lograr este webinar. Así que muchas gracias. Para nosotros es un placer único cuando tenemos un paciente interesante poder bajar, contárselos a ustedes y entre todos poder llegar a un diagnóstico. No solamente un placer, sino que es indispensable. Creo que es la forma en la que se llega al diagnóstico. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación. Creo que el trabajo en equipo enriquece muchísimo y, bueno, potencia también nuestro trabajo, ¿no es cierto? Nosotros sin la data clínica realmente es muy difícil hacer un informe adecuado, correcto y preciso. Así que, bueno, gracias a ambas y, bueno, sigamos trabajando juntos.